Llevamos miles de años contemplando el cielo nocturno, preguntándonos qué hay ahí fuera, intentando comprender la magnitud real del universo, y durante décadas pensamos que teníamos la respuesta. Entonces, el día de Navidad de 2021, algo cambió. Un nuevo telescopio fue lanzado al espacio, el telescopio espacial James Webb. Viajó más allá de la Luna, desplegó su enorme espejo dorado y dirigió su mirada hacia las profundidades del cosmos. Lo que vio ha reescrito el libro de reglas. Galaxias antiguas brillan donde no debería haber ninguna. Vastas estructuras cósmicas ya formadas cuando el universo apenas estaba en pañales. Innumerables galaxias que desconocíamos. Un universo no solo más grande de lo que medimos, sino fundamentalmente diferente de lo que esperábamos. Webb no solo ve más allá, nos muestra que estábamos viendo el universo de forma errónea. La escala de todo ha cambiado. ¿Cuántas galaxias existen? ¿Con qué rapidez se formaron? ¿Cómo el universo evolucionó de la oscuridad a la luz? Preguntas que creíamos haber respondido vuelven a estar abiertas. Sigamos juntos el viaje de Webb. Desde su lanzamiento hasta esas primeras imágenes impresionantes. Desde las respuestas hasta los nuevos misterios. Desde lo que teníamos tan claro hasta lo que apenas comenzamos a comprender. Mañana de Navidad de 2021. Un cohete despega desde la costa de la Guayana Francesa, transportando el telescopio más ambicioso jamás construido. El telescopio espacial James Webb. 30 años en desarrollo, 10.000 millones de dólares invertidos. Las esperanzas de miles de científicos que lo acompañan en su viaje al espacio. Durante el próximo mes, Webb viajará hacia el exterior, no a una órbita alrededor de la Tierra como la del Hubble, sino mucho más lejos, a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta, 4 veces la distancia a la Luna, hacia un punto especial en el espacio llamado L2, donde la gravedad de la Tierra y el Sol se equilibra perfectamente. Aquí, Webb puede mantenerse en posición con un mínimo de combustible, ya que su gigantesco parasol bloquea constantemente el calor y la luz de la Tierra y el Sol. Pero primero tiene que llegar intacto, y eso no es nada seguro. El Webb se lanzó plegado como un origami. Tenía que ser así. Es simplemente demasiado grande para caber dentro de un cohete de otra manera. Su espejo mide 6,5 metros de ancho. Su parasol, completamente abierto, es del tamaño de una cancha de tenis. Todo tuvo que empaquetarse cuidadosamente y luego desplegarse remotamente en el frío vacío del espacio. Durante 2 semanas, el mundo observó con nerviosismo. Más de 300 puntos de fallo potenciales. Cualquiera de ellos podría poner fin a la misión antes de que realmente comenzara. El parasol se desplegó, capa a capa, delicadamente. Los segmentos del espejo se posicionaron, cada uno encajando con precisión. Pequeños motores ajustaron todo con una precisión de nanómetros. Funcionó perfectamente. A finales de enero de 2022, el Webb había llegado a su destino. Los espejos estaban alineados, los instrumentos se estaban enfriando a su temperatura operativa, apenas unos grados por encima del cero absoluto. Y en febrero abrió el ojo por primera vez. El Webb no ve como el Hubble. El Hubble observa la luz visible, la misma luz que detectan nuestros ojos. Ve el universo tal como lo veríamos nosotros si pudiéramos flotar entre las estrellas. El Webb ve de otra manera. Se ve en infrarrojo, radiación térmica, el tipo de luz que se siente al calentarse el fuego, pero que no se puede ver a simple vista. Esta podría parecer una decisión extraña. ¿Por qué construir un telescopio que no puede ver la luz de las estrellas? 12 de julio de 2022. La NASA publica la primera imagen de campo profundo del Webb.
Muestra una porción de cielo tan pequeña que podría cubrirse con un grano de arena sostenido con el brazo extendido. Apenas una diminuta mancha de oscuridad entre las estrellas. Pero cuando Webb miró esa mota durante 12 horas y media, apareció algo extraordinario. Miles de galaxias. Cada una es un remolino de cientos de miles de millones de estrellas. Algunas parecen grandes y nítidas, relativamente cercanas en términos cósmicos, quizás a miles de millones de años luz de distancia. Otras aparecen como diminutas manchas rojas, cuya luz se ve alterada por la expansión del espacio, provenientes de galaxias que existieron hace más de 13.000 millones de años. El detalle es impresionante. Se pueden ver brazos espirales en galaxias distantes, líneas de polvo, regiones de formación estelar que brillan en tonos rosa y azul, efecto de lente gravitacional, donde los cúmulos de galaxias masivos en primer plano curvan y magnifican la luz de galaxias aún más distantes que se encuentran detrás, creando arcos y anillos de luz distorsionada. El Hubble ya había fotografiado esta misma región. Encontró galaxias allí, sin duda, pero la imagen del Webb revela 10 veces más, 100 veces más detalles. Estructuras invisibles para cualquier telescopio anterior, de repente nítidas y claras. Y esto es solo un pequeño trozo de cielo. Si todo el firmamento estuviera lleno de tantas galaxias, las cifras serían casi insignificantes. Cientos de miles de millones, billones quizás. Pero eso no fue lo que más sorprendió a los astrónomos. En esas primeras imágenes, los científicos notaron algo peculiar: galaxias que aparecían como puntos rojos brillantes, muy distantes a juzgar por su color. Su luz había viajado durante más de 13.000 millones de años. Eso significaba que estas galaxias existían cuando el universo tenía solo entre 300 y 500 millones de años, en una época muy temprana de la historia cósmica. Y, sin embargo, no se veían bien. Demasiado brillantes, demasiado grandes, demasiado bien organizados. Según todos los modelos de formación de galaxias, las primeras galaxias deberían ser pequeñas y caóticas, masas irregulares de estrellas que se aglutinan lentamente por la gravedad. Deberían tardar cientos de millones de años, quizá 1.000 millones, en convertirse en galaxias espirales o elípticas con miles de millones de estrellas. Pero Webb observaba galaxias masivas y de aspecto maduro apenas 300 millones de años después del Big Bang. Algunas contenían tantas estrellas como la Vía Láctea. Tenían estructuras claras, formas organizadas. No deberían existir todavía. Los astrónomos comenzaron a llamarlas galaxias primitivas imposibles. No realmente imposibles, claro. Están ahí en las imágenes, pero imposibles según nuestra comprensión de la formación de las galaxias. Es como encontrar un roble adulto en tierra que solo lleva unas semanas. El tiempo simplemente no cuadra. El problema es profundo. Las estrellas se forman a partir de nubes de gas, principalmente hidrógeno y helio, restos del Big Bang. Medir la distancia en el espacio es sorprendentemente complicado. No se puede simplemente extender una cinta métrica entre la Tierra y una galaxia distante. No se puede enviar una señal y cronometrar cuánto tarda en rebotar. Las distancias son demasiado grandes y los plazos demasiado largos. En cambio, los astrónomos utilizan lo que llaman la escala de distancias cósmicas. Una serie de métodos diferentes, cada uno basado en el anterior y cada uno alcanzando una mayor distancia en el espacio. Cerca de allí, a unos pocos cientos de años luz, usamos paralaje, el mismo efecto que hace que tu dedo parezca desplazarse al cerrar un ojo y luego el otro. A medida que la Tierra orbita alrededor del Sol, las estrellas cercanas parecen moverse ligeramente contra el fondo de las estrellas más distantes.
Mide ese pequeño desplazamiento y podrás calcular la distancia. Para las estrellas más lejanas usamos candelas estándar, objetos cuyo brillo real conocemos. Por ejemplo, ciertos tipos de estrellas pulsantes llamadas variables cefeidas aumentan y disminuyen su brillo a un ritmo regular y ese ritmo nos indica su luminosidad real. Compárelo con su brillo aparente desde la Tierra y obtendrá la distancia. Más allá de esto, utilizamos las supernovas, estrellas en explosión que brillan brevemente con la misma intensidad que galaxias enteras. Un tipo particular, llamado tipo Ia, siempre explota con aproximadamente la misma energía. Son visibles a miles de millones de años luz, lo que las convierte en el modelo perfecto para medir distancias cósmicas. Y para las galaxias más distantes, utilizamos el corrimiento al rojo. La luz de los objetos que se alejan de nosotros se estira, desplazándose hacia el extremo rojo del espectro. Cuanto más rápido se aleja algo, más se desplaza su luz. Debido a la expansión del universo, las galaxias más distantes se alejan más rápido. Mide el corrimiento al rojo y podrás estimar la distancia. Cada peldaño de la escalera depende de los que están debajo. Si te equivocas en uno, todo lo que está por encima se desplaza. Desde hace años, los astrónomos han detectado un problema. Dos métodos distintos para medir la tasa de expansión del universo ofrecen dos respuestas distintas. Un método se centra en el universo primitivo, en el tenue resplandor de la radiación remanente del Big Bang, el fondo cósmico de microondas. Al estudiar las diminutas variaciones en esta luz antigua, los científicos pueden calcular la velocidad a la que debería expandirse el universo hoy. La respuesta es de unos 67 kilómetros por segundo por cada megaparsec de distancia. El otro método utiliza la escala de distancias, midiendo las cefeidas cercanas y luego las supernovas en galaxias más distantes. Se construye un mapa de la expansión cósmica de abajo a arriba. Este enfoque arroja una cifra diferente, unos 73 kilómetros por segundo por megaparsec. Si pudieras retroceder lo suficiente para ver el universo entero de una sola vez, notarías algo extraordinario. Las galaxias no están dispersas aleatoriamente por el espacio, están organizadas en una enorme red. Largos filamentos de galaxias se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz. Donde estos filamentos se intersecan, se encuentran cúmulos masivos que contienen miles de galaxias agrupadas, y entre los filamentos se encuentran vastas regiones vacías, vacíos donde casi no existe nada. Algunos de estos vacíos tienen 300 millones de años luz de diámetro, burbujas casi vacías en la espuma cósmica. Esta es la red cósmica, la estructura más grande conocida del universo. Se formó mediante la gravedad a lo largo de miles de millones de años. La materia oscura, la sustancia invisible que constituye la mayor parte de la masa del universo, creó el andamiaje. La materia ordinaria, la que podemos ver, siguió esos caminos invisibles. El gas fluyó por los filamentos. Se formaron las estrellas. Las galaxias se unieron donde la densidad era mayor. Conocemos esta estructura desde hace décadas, pero observarla con claridad, especialmente en el universo distante, siempre ha sido difícil. Las galaxias son brillantes. El gas entre ellas es tenue. La mayor parte permanece invisible para los telescopios convencionales. Webb cambia eso. Con su visión infrarroja, el Webb puede detectar cosas que el Hubble no pudo. Tenues galaxias enanas dispersas a lo largo de los filamentos. Nubes de hidrógeno que brillan con la luz ultravioleta de estrellas cercanas. E incluso el polvo cálido que llena el espacio entre las galaxias, calentado por la luz estelar e invisible para los telescopios ópticos. A principios de 2023, el telescopio Webb
observó una región llamada la Franja Extendida de Groth, una estrecha franja de cielo que se ha estudiado intensamente durante años. El Hubble la había cartografiado, telescopios terrestres la habían escaneado. Creíamos saber qué había allí. Webb descubrió miles de nuevas galaxias, no solo las cercanas, sino galaxias antiguas de cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Y no estaban dispersas aleatoriamente, ya se estaban organizando en un patrón similar a una red. Ya estaban formando protocúmulos, los ancestros de los masivos cúmulos de galaxias actuales. Esto fue inesperado. Los modelos sugerían que la red cósmica debería tardar en desarrollarse. En el universo primitivo, las cosas deberían ser más caóticas, más uniformemente distribuidas. La estructura debería construirse gradualmente a medida que la gravedad une las cosas. Pero el Webb muestra que la estructura se forma rápidamente, sorprendentemente rápido. Apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, las galaxias ya se estaban agrupando en patrones organizados. La red cósmica ya estaba tomando forma. Aquí hay un dato curioso. Cuando sumamos toda la materia ordinaria que podemos ver, estrellas, gas y polvo en las galaxias, solo representa aproximadamente la mitad de lo que debería existir. Ocultas en los datos del Webb se encuentran galaxias que ningún telescopio anterior pudo detectar. No porque sean tenues, aunque muchas lo son, sino porque su luz se ha extendido tanto en el infrarrojo que los instrumentos más antiguos simplemente no podían verlas. Dos importantes sondeos se propusieron descubrir estos mundos ocultos: Hades, el sondeo extragaláctico profundo avanzado, James Webb, y CEERS, el sondeo cósmico de evolución temprana. Equipos de astrónomos utilizan el Webb para explorar el espacio profundo, buscando las galaxias más tenues y distantes que pudieron encontrar. Lo que descubrieron fue extraordinario. Galaxias que aparecen con corrimientos al rojo de 10, 12 e incluso 14. En términos astronómicos, el corrimiento al rojo mide cuánto se ha expandido el universo desde que la luz abandonó su fuente. Un corrimiento al rojo de 14 significa que la galaxia existía instantáneamente. Las nubes de gas deben colapsar por la gravedad. Se calientan y finalmente alcanzan temperaturas lo suficientemente altas como para que comience la fusión nuclear. El proceso tarda millones de años en cada generación de estrellas y se necesitan varias generaciones para formar una galaxia masiva. Nuestros modelos sugerían que las galaxias primitivas deberían estar formando estrellas a un ritmo constante y moderado. Quizás 1 o 2 masas solares de nuevas estrellas al año. A ese ritmo, se necesitarían cientos de millones de años para formar una galaxia con miles de millones de masas solares. Pero el Webb observa galaxias con 10, 20 e incluso 50 masas solares de nuevas estrellas formándose cada año. La formación estelar ocurre a ritmos que asociamos con tiempos muy posteriores en la historia cósmica. Ritmos que no deberían ser posibles con el gas limitado disponible en el universo primitivo. Es como si estas galaxias avanzaran a toda velocidad, creciendo en 300 millones de años, lo que debería tomar 1.000 millones. El descubrimiento de estas galaxias primitivas masivas planteó un problema. No solo un pequeño enigma, sino un desafío fundamental para nuestra comprensión de la historia cósmica. Comenzaron a surgir dos perspectivas opuestas entre los astrónomos. Un grupo argumentó que nuestros modelos de formación de galaxias debían estar equivocados. Quizás las estrellas se formaron más rápido en el universo primitivo de lo que pensábamos. Quizás las nubes de gas colapsaron con mayor eficiencia. Quizás la materia oscura se distribuía de forma diferente en aquel entonces, permitiendo que la gravedad uniera las cosas con mayor rapidez. Las observaciones eran claras.
Las galaxias existían, así que nuestras teorías debían cambiar. El otro grupo instó a la cautela. Las mediciones tempranas pueden ser engañosas. Las estimaciones de distancia basadas en la fotometría, al medir el brillo con diferentes filtros, son menos fiables que las mediciones espectroscópicas. Quizás algunas de estas galaxias no eran tan distantes como parecían. Quizás sus corrimientos al rojo se estaban malinterpretando. Quizás las estimaciones de masa estaban infladas. Durante meses la tensión aumentó. Se publicaron artículos argumentando ambas posturas. Las presentaciones en conferencias se convirtieron en acalorados debates. Algunos afirmaban que estábamos presenciando una revolución en la cosmología. Otros insistían en que simplemente estábamos viendo las limitaciones de los datos preliminares. Y, sin embargo, a medida que se recibieron más observaciones, surgió un patrón. Webb comenzó a tomar espectros de estas galaxias. No solo midió su brillo, sino que descompuso su luz y analizó los detalles. La espectroscopía es más compleja y requiere más tiempo de telescopio, pero proporciona información mucho más fiable. Las mediciones de distancia se vuelven más precisas. Las estimaciones de masa se consolidan. Los espectros lo confirmaron. Estas galaxias eran realmente tan distantes como parecían. Existieron en el universo primitivo y eran enormes, pero había un giro inesperado. Algunas galaxias no eran tan masivas como sugerían las estimaciones iniciales. Las primeras mediciones fotométricas habían sido ligeramente erróneas, no excesivamente erróneas, sino infladas quizás 2 o 3 veces. Seguían siendo impresionantemente grandes para su edad, pero no tan imposibles como parecían al principio. El equilibrio estaba cambiando. No hacia la reivindicación completa de nuestros viejos modelos, pero tampoco hacia su colapso total. Algo intermedio. Nuestra comprensión necesitaba un ajuste, no un reemplazo. A finales de 2023 se estaba formando una imagen más clara. El universo primitivo sí formó galaxias más rápido de lo que predijeron nuestros modelos estándar. Las tasas de formación estelar fueron mayores. Las estructuras se ensamblaron con mayor rapidez, pero no de forma imposible. La física que entendíamos seguía vigente. Simplemente funcionaba con mayor eficiencia en el universo primitivo, denso y compacto, de lo que habíamos calculado. La tensión entre la observación y la teoría se estaba suavizando. No porque una de las partes ganara, sino porque ambas aprendían la una de la otra. Los modelos se estaban perfeccionando. Las observaciones se estaban analizando con mayor detenimiento. Y poco a poco se iba formando una nueva comprensión. Pero el universo aún no había terminado de sorprendernos. Mientras los astrónomos debatían sobre las galaxias primitivas, Webb revelaba algo más. Algo que transformaría nuestra comprensión de la escala cósmica de una manera completamente distinta. El telescopio empezó a encontrar galaxias que simplemente habíamos pasado por alto. No eran galaxias lejanas y exóticas del principio de los tiempos, sino relativamente cercanas que, de alguna manera, habían escapado a la detección. Miles de ellas, escondidas a plena vista. No se trataba de grandes espirales ni elípticas evidentes. Eran galaxias enanas, pequeñas y tenues agrupaciones de estrellas que contenían quizás unos pocos millones de soles, quizá cientos de millones como máximo. Algunas eran tan tenues que apenas se distinguían del resplandor del espacio. El Hubble había observado muchas de estas mismas regiones. Había encontrado galaxias allí, sin duda, pero el Webb, con su sensibilidad superior y visión infrarroja, estaba descubriendo mucho más. En algunos campos, el número de galaxias se duplicó, en otros se triplicó. Cada descubrimiento enriquecía el censo cósmico, y las cifras aumentaban rápidamente.
Pero esto implicaba mucho más que un simple recuento. Estas tenues galaxias enanas son importantes para comprender la evolución del universo. Son los componentes básicos de galaxias más grandes. A lo largo de miles de millones de años, se fusionan combinando sus estrellas y gas para crear las grandes espirales y las enormes elípticas que vemos hoy. Si hemos pasado por alto la mayoría de ellos en nuestros estudios, entonces nuestra visión de la evolución galáctica está incompleta. Hemos estado viendo las catedrales terminadas sin reparar en todos los ladrillos que las construyeron. Webb también comenzó a detectar galaxias ocultas tras el polvo. La luz infrarroja penetra las nubes de polvo que bloquean por completo la luz visible. Regiones que parecían vacías para el Hubble revelaron galaxias con mucha actividad para Webb. Regiones de formación estelar envueltas en los restos del nacimiento estelar. Galaxias en proceso de fusión con sus núcleos oscurecidos por el polvo generado por la colisión. Estas galaxias polvorientas son importantes. Representan una fase de intensa formación estelar que habíamos subestimado sistemáticamente. Pasarlas por alto significaba subestimar cuántas estrellas se formaban a lo largo de la historia cósmica, y había galaxias a distancias moderadas demasiado lejanas para un estudio detallado con el Hubble, pero lo suficientemente cerca como para creer que habíamos catalogado todo lo significativo. El Webb encontró más, galaxias tenues acechando en los huecos entre vecinas más brillantes, galaxias irregulares con colores inusuales que estudios anteriores habían filtrado, objetos peculiares que no encajaban en nuestras clasificaciones estándar. Cada tipo de galaxia omitida representaba un fragmento de la historia cósmica que habíamos pasado por alto. Enanas ricas en gas que eventualmente formarían estructuras más grandes. Erupciones estelares envueltas en polvo que contribuyen a la tasa general de formación estelar. Objetos de transición en proceso de cambio de un tipo a otro. Resultó que el universo estaba considerablemente más poblado de lo que pensábamos. No solo en el pasado lejano, sino a lo largo del tiempo cósmico. Nuestro censo había sido incompleto. Nuestros mapas tenían lagunas. Habíamos estado mirando el cosmos a través de un filtro que dejaba pasar los objetos más brillantes, pero perdíamos gran parte de los detalles. Entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué ha revelado realmente Webb sobre la escala del universo? Las cifras han cambiado, sin duda. Nuestra estimación de cuántas galaxias existen sigue aumentando. 2 billones parecía una cifra enorme hace tan solo unos años. Ahora parece conservadora. El Webb encuentra galaxias donde quiera que mira. Débiles, polvorientas, antiguas que aparecen en una edad increíblemente temprana. El recuento real podría ser aún mayor. Pero la escala no se trata solo de números, se trata de complejidad, de la rapidez con la que se formó la estructura, de la eficiencia con la que el universo convirtió el gas primordial en estrellas y galaxias, de procesos que ocurren más rápido y con mayor intensidad de lo que predijeron nuestros modelos. Creíamos comprender la cronología. Las primeras estrellas se formaron unos cientos de millones de años después del Big Bang. Las pequeñas galaxias se ensamblaron gradualmente durante los siguientes 1000 millones de años. Las estructuras más grandes emergieron lentamente mediante fusiones y crecimiento. Una progresión paciente y ordenada de lo simple a lo complejo. Webb nos muestra algo diferente, un universo que se activó rápidamente. Galaxias masivas ya se formaron cuando el cosmos apenas estaba en pañales. Estructuras formándose rápidamente, estrellas surgiendo a un ritmo prodigioso. El universo primitivo era un lugar más dinámico y energético de lo que imaginábamos. Y, sin embargo, a pesar de todos estos descubrimientos, seguimos viendo solo una fracción de lo que existe.
Las imágenes más profundas del web capturan quizás unos pocos miles de galaxias. Si extrapolamos eso a todo el cielo, obtenemos billones, pero estas son solo las suficientemente brillantes como para detectarlas. Seguramente existen galaxias más tenues, más allá del alcance de nuestros instrumentos. Galaxias más pequeñas, perdidas en el resplandor de sus vecinas más brillantes. Galaxias distantes cuya luz se ha extendido tanto en el infrarrojo que ni siquiera el web puede verlas. El universo observable tiene límites. La luz procedente de más allá de cierta distancia aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos, y debido a la expansión del espacio, algunas galaxias se alejan tan rápido que su luz nunca llegará, por mucho que esperemos. Hay un horizonte que no podemos traspasar, un límite a lo cognoscible. ¿Qué hay más allá? Casi con toda seguridad, más universo, quizás infinito, quizás con más galaxias de las que podríamos contar, ni siquiera en teoría. Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero dentro de nuestra esfera observable, dentro del ámbito que podemos estudiar, el web nos ha mostrado algo profundo. El universo es más grande, más complejo, más sorprendente de lo que pensábamos. Cada mejora en nuestros instrumentos revela más. Cada nueva observación desafía algo que creíamos comprender, y esa, quizás, sea la verdadera lección. No las cifras específicas ni las estimaciones revisadas, sino reconocer que aún estamos aprendiendo, aún descubriendo. Aún nos sorprende un cosmos que se niega a encajar perfectamente en nuestras expectativas. El universo guarda bien sus secretos. Apenas estamos empezando a leerlos.